Video presentado por Eduardo Carranza Arceta, quien es alumno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presente en la carrera de Arquitectura en la materia de Investigación y Aspectos Históricos de la Arquitectura Regional, impartida por el profesor José Manuel Martínez Aguilar, siendo el tema de esta presentación de investigación la infraestructura, la calle Real o mejor conocida como la Avenida Francisco y Madero de la ciudad de Morelia en el estado de Michoacán, esperando que esta presentación sea de su agrado y aprendizaje. México cuenta con 34 lugares declarados Patrimonio Cultural por la UNESCO y uno de ellos es el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, declarado en 1991 en el estado de Michoacán de Ocampo. Es por ello que esta investigación tratará de la misma gracias a su importancia histórica, pero como sabemos el tema sería muy extenso, por lo que solo se analizará la infraestructura de la avenida más importante de dicha ciudad, que sería la avenida Madero. La ciudad de Morelia y en específico su centro histórico es uno de los más importantes y mejores conservados en reliquias de monumentos arquitectónicos de la época colonial en todo el país, pero eso es lo que siempre hemos sabido o hemos dicho del centro de Morelia. Nunca hablamos y mucho menos analizamos de sus calles, solo las vemos y pasamos diariamente por ellas, donde quizás unas estén en muy pésimas condiciones a tal grado de no gustar de este tema. Una de ellas es la famosa Avenida Madero, donde ocurre de todo: manifestaciones, caravanas, desfiles, conmemoraciones, etc. Simplemente se volvió un hito para la ciudad, pero ¿qué más conocemos de lo que ya conocemos? Yo diría que muy poco, sobre todo lo relacionado a su pasado, porque todo lo que ya mencioné anteriormente es del presente. Y aquí es donde entra la pregunta: ¿qué sabemos del pasado de la Avenida Madero? Sin duda alguna, al escuchar esta pregunta, nos suena bastante interesante y quisiéramos contestarla, pero nuestra respuesta sería carente de fundamentos. Por ello se presentará esta investigación para poder responder dicha pregunta, además de poder comunicar otro tipo de investigación histórica acerca de la época colonial en Michoacán, porque siempre nosotros como arquitectos nos relacionamos con edificios y es la verdad, pero no toda nuestra profesión gira alrededor de edificios, sino también la infraestructura, y no sería pérdida de tiempo el tener la oportunidad de saber un poco más de otros temas relacionados a nuestra profesión. Presentar un análisis de investigación realizado en la ciudad de Morelia, ubicada en el estado de Michoacán, sobre el tema de infraestructura vial de la Avenida Madero, siendo históricamente la más importante durante y después de la época colonial, logrando conocer sus orígenes sociales, económicos, políticos, religiosos y geográficos, sus formaciones por el cual tuvo que definir sus necesidades de acuerdo a la época de la sociedad, cambios que se realizaron e imágenes urbanas que se lograron conservar al pasar del tiempo, conociendo así un poco de lo que fue nuestra historia de la arquitectura colonial en Michoacán. La información de esta investigación fue obtenida gracias al estudio y aplicación de ensayos de algunos libros, páginas web, tesis o artículos científicos, el cual nos ayudarán a entender aún mejor nuestro tema. Se agradece de igual manera las sugerencias de fuentes de consulta del profesor de esta materia. A partir de esto, se forma una serie de pasos a seguir para una mejor organización de investigación, el cual estará definida por una portada, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Las civilizaciones del México antiguo enfrentaron más obstáculos para la transportación que cualquier otro estado en el mundo,
Aún así, Tenochtitlán, la ciudad más grande de su época, con excepción de Asia, aprovechó de manera eficiente las posibilidades de transportación disponibles y desarrolló un sistema de comunicación que fue esencial para la manutención del imperio. Las principales calzadas de Tenochtitlán partían del centro ceremonial en dirección de los cuatro puntos cardinales, fabricadas con piedra y con un ancho de hasta 7 metros y con una extensión de hasta 8 kilómetros, llegaban a las orillas norte, oeste y sur del lago. Más allá de la ciudad, los caminos eran de tierra y se habían formado según las necesidades de cada día. Los caminos de Tenochtitlán lo comunicaban con sus tributarios, lo que unían los centros más importantes. Más que ir directamente de uno a otro, pasaban generalmente por centros menores, excepto cuando las condiciones del terreno permitían una comunicación directa, como en las riberas de los lagos de la Cuenca de México. Al no contar con vehículos con ruedas y animales de tiro, la mayoría del transporte en el México antiguo se hacía a pie. Para llevar los productos se utilizaban cuerdas apoyadas a la frente, mecapal, que sostenían armazones, técnica útil para recorrer veredas, al menos en los momentos de integración regional, como los que se asocian a los imperios. El transporte se especializó y se entrenaba a los jóvenes como cargadores desde los 5 años. Cada cargador o tameme transportaba generalmente dos arrobas cerca de 23 kilogramos a lo largo de 5 leguas, entre 21 a 28 kilómetros, equivalentes al recorrido de un día más que a una distancia determinada. Aunque las cargas muy pesadas podían ser llevadas por relevos de tememes que recorrían distancias cortas. Los mercaderes indígenas tuvieron una gran importancia en el desarrollo de los caminos prehispánicos. Los más viejos e importantes, incapaces de emprender las dificultades de un viaje, organizaban caravanas y aconsejaban a los jóvenes. Los vendedores cargaban de todo, para la nobleza mantas, finos lienzos, faldas y camisas bordadas, ámbar, plumas, collares y diademas de oro; para la gente humilde, agujas, navajas de obsidiana, piel de conejo, drogas y medicinas. Para el trueque, en los mercados indígenas de las ciudades se utilizaban el cacao y unas pequeñas piezas de cobre en forma de T para el trueque. En el México antiguo había básicamente dos tipos de caminos. Los primeros eran hechos ex profeso para unir un sitio con otro, como los del área maya o como el sistema de caminos de Xochicalco, los cuales parten en forma radial desde el centro de este sitio hacia distintos puntos del Valle Morelos para permitir el acceso de gente y objetos. El segundo tipo de caminos son aquellos que conectaban distancias regionales y servían para viajes a larga distancia, los cuales partían desde los principales asentamientos de Mesoamérica. Se convirtieron en verdaderos ejes de desarrollo prehispánico. Los largos caminos eran recorridos por gente especializada en los comercios de mercancías, conocidos como tlameme en náhuatl. Por esos caminos, los cargadores podían recorrer diariamente alrededor de 25 kilómetros y transportar un poco más de 20 kilogramos, según el tipo de terreno y el clima. Por otro lado, debe señalarse que no todos los grupos de comerciantes especializados en bienes santuarios estaban en la posibilidad de hacer este tipo de inversiones debido al tiempo y a los riesgos que conllevaban.
Un camino en sentido lato designa toda vía de comunicación entre dos puntos. En su sentido restringido y más usado, se aplica a las vías terrestres de comunicación. Los caminos son bienes de dominio público de la nación, provincia o municipio y de aprovechamiento común. Existen distintos tipos de caminos, pero en este caso de investigación solo nos enfocaremos en el siguiente. Una calle es un espacio urbano lineal que permite la circulación de personas y en su caso vehículos y que da acceso a los edificios y solares que se encuentran en ambos lados. En el subsuelo de la calle generalmente se disponen las redes de las instalaciones de servicios urbanos destinadas a los edificios, tales como alcantarillado, agua potable, gas, red eléctrica y de telefonía. El Camino Real de Tierra Adentro, también conocido como el Camino a Santa Fe, era una ruta comercial de 2.560 kilómetros de longitud que iba desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, en Estados Unidos, de forma activa desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX. En su porción central se encontraban importantes yacimientos de plata. A esta porción del camino que comunicaban la Ciudad de México con estos yacimientos en Zacatecas se le llamó la Ruta de la Plata o el Camino de la Plata, aunque con frecuencia se le llamaba así a todo el camino real de tierra adentro, pues la ruta completa tenía acceso a múltiples zonas y ciudades mineras de la Nueva España, productoras de plata y otros minerales, como lo eran además de Zacatecas, Pachuca, Querétaro, Guanajuato, Fresnillo, San Luis Potosí, Mineral del Monte, Chihuahua, Santa Bárbara y Parral, entre otras. En la colonia se permitió el desarrollo de diferentes poblaciones a partir de presidios, hospederías, mesones y haciendas que servían como puntos de apoyo para todo el camino, donde se proveían los viajeros que iban hasta allá movidos por el descubrimiento de los minerales y después por el comercio. Además, los procesos que se desarrollaron durante 3 siglos legaron un patrimonio cultural de gran valor que incluye archivos, obras de arte religioso y civil, manifestaciones musicales y festivales, cultura gastronómica y tradiciones orales. Valladolid se construyó en el año de 1541 a través de un cabildo que era capaz de autogobernarse. Se iniciaron los trazos de la ciudad bajo las órdenes del virrey Antonio de Mendoza. Los espacios urbanos de la ciudad se realizaban a través de diferentes elementos que eran sendas, bordes, barrios y mojones. La ciudad se conformó de barrios con manzanas, llamados bordes, de retícula, en su mayoría cuadrada o rectangular, en torno a un espacio central destinado a la plaza de armas y a la catedral mediante dos ejes principales que sirvieron de apoyo a su traza, llamadas sendas, de norte a sur y de oriente a poniente. Para su formación fue imprescindible el uso de la mano de obra indígena, que fueron estos los que realizaban las obras constructoras de los grandes palacios de la ciudad, con base al análisis que se realizó del plano de la ciudad de Valladolid. La propia ciudad, al no contar de manera inicial con bordes bien definidos, sus sendas tampoco lo estaban. La ciudad de Valladolid, al estar asentada sobre una loma, permitió que su entramado se dispusiera en torno a un espacio central en el cual se ubicaba la catedral. Las sendas que se conformaron en ella no seguían una rigurosidad, por el contrario, se adaptaban a las condiciones topográficas
del asentamiento. Para finales del siglo XVIII, la ciudad ya contaba con diversos servicios de carácter civil y religioso, además de las garitas ubicadas a los cuatro vientos, y para el 30 de octubre de 1794 se publica bajo el mandato del exano señor don Miguel de Grúa, Talamanca y Branciforte, gobernador y capitán general de la ciudad, un plano de la nobilísima ciudad de Valladolid, dividida en 4 cuarteles mayores y subdividido en 8 mayores. Si en el año de 1541 estaba completamente deshabitado, para fines de ese mismo siglo, el valle de Guayangareo contaba no solo con una nueva y espléndida ciudad, llena de edificios públicos y privados, civiles y eclesiásticos, casas y solares, sino con alrededor de 2000 indios, 500 españoles y 200 de los denominados castas. Michoacán contabilizaba un total de 326 haciendas y 708 ranchos. Existió un mercado interno en la Nueva España, el cual era el articulador de la organización. Los caminos aquí son extendidos como articuladores del mercado interno y por ende de comunicación con las urbes que van surgiendo al compás del desarrollo económico. Se pone de relieve la importancia estratégica del camino que comunicaba la capital del virreinato con España y Europa en general, ya que por él transitaban metales preciosos, tabaco, azúcar, grana, añil, entre otros productos que eran de suma importancia para la economía novohispana, haciendo la historia del camino, el cual cobró importancia desde la llegada de los españoles. No obstante, que para efectos de la economía mesoamericana, este camino ya era conocido por aquellos pobladores, solo que era un camino únicamente peatonal. En el territorio michoacano, junto con sus caminos y sus actores, el apartado concerniente a la época colonial son los arrieros. Nos expresa que el estudio de los caminos nos remite de inmediato al comercio, a los lugares donde éste se realiza, a los ejecutantes de las transacciones comerciales. Siendo el territorio michoacano accidentado, resulta más sencillo el transporte a lomo de mula que en carros o carretas. Al finalizar la época colonial, los caminos estaban en muy mal estado y solo las ruacas podían transitar sin mucho riesgo. Para dar muestra de los caminos que ya existían entre los tarascos, en la Ciudad de México existía un problema de desabasto de víveres por las confiscaciones que hacían en los caminos aledaños a la ciudad, en la medida que conocían bien los caminos de víveres, de ganado, de metales, etc. Hay que señalar que el transporte de mercancías fue mayor al de pasajeros, ya que estos últimos solo tenían tres alternativas para viajar: en carreta o carretón, lomo de caballo o mula y a pie. Para la gran mayoría de la población novohispana, por los bajos salarios prevalecientes, el viajar a pie era la opción más viable debido a los altos costos del transporte. Para tal acarreo se empleaba un gran número de mestizos e indios que preferían esta ocupación a cualquier otra y pasaban la noche al raso o en los tambos o casa de comunidad. Estaban construidas en medio de los pueblos para la comodidad de los viajeros. Los caminos servían también para el tráfico migratorio de las clases sociales y con el mejoramiento de los medios de transporte existe una mayor circulación de estas. Con el intercambio de mercancías y el flujo de personas
se daba inevitablemente un mestizaje cultural, por lo que es posible un intercambio de ideas, tradiciones, de folclore y muchas impresiones más. La ciudad de Valladolid, o mejor conocida como Morelia, la capital del estado de Michoacán de Ocampo, está situada a 1 grado 46 minutos 45 segundos, longitud occidental del meridiano de México y a 19 grados 42 minutos de la latitud norte. Está sentada sobre una suave colina del antiguo Valle de Guayangareo y se prolonga notablemente de oriente a occidente y en una tensión menor de norte a sur, lados por los que, siendo más rápidas las vertientes de la colina, contribuyen a que la ciudad esté libre de toda inundación. Como está cimentada sobre un intenso banco de cantera, sus edificios tienen toda la solidez y firmeza necesaria para resistir con ventaja las convulsiones de la tierra. Los terremotos se hacen sentir con menos fuerza y no se menciona ningún caso de desplome o derrumbamiento de algunos de los principales edificios. Las condiciones de la geografía física en el territorio novohispano simularon en buena medida el trazo de los caminos virreinales, las explotaciones demográficas y socioeconómicas de ciertas zonas, y de entre todos los factores físicos geográficos se le señala a Sergio Ortiz que el obstáculo más considerable en el virreinato fue el orográfico, y debido a este, los caminos se trazaron longitudinalmente. Por su importancia histórica, la Sierra Madre Occidental ha sido el primer obstáculo orográfico de las comunicaciones. Durante la época colonial, pocos caminos lograron franquear, y es debido a esto que el camino más explorado por la producción interna a finales de la colonia haya sido el camino de tierra adentro que conectaba la Ciudad de México con Santa Fe, Nuevo México, en Estados Unidos. Para su momento, la calle Real contaba con red eléctrica que estaba compuesta por postes metálicos, con transporte público que estaba hecha por medio de una carretera de piedra por donde podían pasar carretas y tranvías. Se estaba implementando la red pluvial por medio de canaletas y también se estaba implementando la instalación de tubería para la red sanitaria de todos los edificios que se encontraban a lo largo de la calle Real. Octavio Ortiz decía que las calles estaban bien orientadas, que cruzaban en ángulos rectos y, si su desagüe fuera más conveniente, con un sistema bien combinado de altarjeas para aprovechar los vertientes de sur a norte, se lograría corregir en alguna parte del estado húmedo de su suelo en la estación de las lluvias. Además, se quitaría del todo una causa de insalubridad que en la estación seca originan los inmundos caños de los desagües domésticos que en su mayoría corren por el centro de la ciudad en la superficie de las calles. La calle Real de Morelia estaba hecha de piedra de cantera labrada, al igual que las banquetas, y la calle tenía una sección vial de 13 metros de ancho aproximadamente, donde podían pasar las personas, el tranvía y las carretas adecuadamente. Estefanía Santoyo dice que los intercambios contribuyen a crear redes regionales y sistemas económicos dinámicos como el que se presentó en la zona geográfica de estudio.
Los caminos entre las zonas agrícolas y manufactureras como la ciudad de Valladolid, Querétaro, Guanajuato y Guadalajara se apreciaron muy importantes, pues los productos que transitaban por ellos eran sin duda muy considerables en las zonas mineras y nortes de la Nueva España. En contraesquina de Catedral se podría apreciar los postes de farol esférico y lámparas suspendidas que estaban a lo largo de la calle Real para iluminar en aquella época. Además, Carolina Telles dice que la precaria situación de los caminos se acentúa y se convierte como un freno hacia el progreso, por lo que la importancia de mejorar las rutas era un asunto de estrategia con y a principios del siglo XVIII. Con las reformas borbónicas, España buscaba la transformación política y administrativa en su imperio, para lo cual se apoyó en el desarrollo de las ciencias aplicadas y su relación con el mejoramiento material. Entre estos principios modernos se encontraba el fomento de las actividades económicas y la comunicación, principios que siguieron formando parte de los proyectos administrativos ya en el México independiente. Los ejes principales se caracterizaban además por su trazo recto y longitudinal. El eje oriente-poniente, hoy Avenida Madero, considerada como la vía de mayor jerarquía, presentaba su inicio y fin en los límites opuestos del asentamiento, mientras que el eje perpendicular norte-sur, hoy Avenida Morelos, mantuvo una dimensión menor. En cuanto a las vialidades secundarias, estas continuaron con el trazo ortogonal, con excepción del sureste donde se observaban tramas agrarias, resultado de la posible permanencia de campos de cultivo. Además, la calle Real contaba con un pequeño tramo de camellón ubicado enfrente de la catedral para dar mayor realce al edificio, además de que es la única parte de la calle que se encuentra con doble carril en ambos sentidos. También se aprecia el inicio de un nuevo transporte que es el coche a base de gasolina, dejándose de utilizar la carroza, los caballos y el tranvía. En cuanto al trazo inicial de la ciudad, se hizo a partir de un elemento generador que fue la plaza. Este elemento se ubicó en lo alto de la loma, en una zona de poca pendiente, con una disposición central. La Plaza Mayor se distinguió además por sus grandes dimensiones, por ser geometría regular y por ser un espacio polifuncional. Desde el punto de vista jerárquico, la plaza mantuvo una relación muy próxima con los elementos morfológicos de mayor relevancia. En torno a este espacio abierto de la plaza se colocó el equipamiento que albergó las funciones principales del poder civil y religioso. En la casa consistorial, la dirección de la Plaza Mayor de oriente a poniente, similar a la del Camino Real, vialidad a la cual se encontraba alineada. El trazo de las calles secundarias se realizó hacia los cuatro rumbos cardinales, siguiendo la dirección de los ejes principales, aunque con dimensiones y longitud menores. Estas vialidades dieron origen a la formación de manzanas tendientes al cuadro o al rectángulo, y aunque no se cuenta con información catastral de ese periodo histórico, se considera que el trazo de los solares para los nuevos pobladores tuvo una geometría similar. Al mismo tiempo que se mejoraban los carros de tracción animal, también se buscó una superficie de rodamiento continua que permitiera un tránsito más cómodo.
Para lograr esto se abandonó la práctica de colocar las piedras en estado natural y se les comenzó a tallar en forma de bloques para obtener un mejor ajuste entre los elementos. Esta simple acción dio lugar al surgimiento del primer pavimento de adoquines, pues la palabra española adoquín proviene del árabe, que quiere decir piedra escuadrada o a escuadra. La confección de los pavimentos de piedra continuó hasta comienzos del siglo XX. Actualmente son pocos los pavimentos que se encuentran en servicio y en buen estado, lo cual atestigua su durabilidad. Con la urbanización del siglo XX y la aparición del automóvil de combustible interna a finales del mismo siglo, no resultaba económico ni práctico tallar una gran cantidad de piedras que requerían al ritmo de pavimentación. Por esto los adoquines de piedra comenzaron a sustituirse con los de arcilla recocida o por bloques de madera, gracias a lo cual se desarrollaron las técnicas de pavimentación con concreto y con asfalto que hoy en día conocemos. La ciudad de Valladolid fue cambiando poco a poco al pasar del tiempo. Como lo dice un artículo, el crecimiento de las ciudades propició la emergencia de un medio que permitiera dar cuenta de los hechos que ocurrían, eventos importantes que debían ser comunicados y entre más rápido mejor. La incorporación de la cámara fotográfica portátil respondió a estas necesidades, brindó la oportunidad a los fotógrafos de trasladarse con su aparato a lejanos lugares y retomar con imágenes de lo nunca visto. Desde entonces las ciudades se nutrieron de imágenes impresas, generando una cultura de visualidad dentro del contexto citadino, la cual generaría su correspondiente industria. Las calles del centro, como representaciones simbólicas de la vida pública de los mexicanos, nunca han sido utilizadas únicamente como vías de tránsito. Históricamente las calles han tenido varios usos sociales, espacio de manifestaciones religiosas y cívicas, mercados, lugar de trabajo de artesanos, de quienes algunas de ellas tomaron su nombre, zona de recreación, morada de pobres, corral, letrina, basurero, etc. En el conocimiento de la ciudad por medio de sus calles, el caminante, desde su subjetividad, se relaciona con las vías de diferentes maneras. En la simbología de los espacios urbanos del centro histórico, la Plaza Mayor es el eje desde donde irradian los significados de la ciudad. Es el corazón de ella. En esta misma significación, las calles del centro son las arterias que conducen a los habitantes al corazón de la urbe. Hay quien deambula por las calles sin conocimiento del nombre o historia de ellas, como lo hace la mayoría de los peatones. Está el caminante especializado, quien camina las calles sin causa, pero sí con conocimiento histórico de ellas. Se encuentra también el transeúnte, persona sensible y conocedora de la simbología histórica de las calles, quien al caminarlas experimenta una transformación existencial. Y finalmente está el viandante, el cual tiene una relación efectiva con la calle, la nombra, la redescubre y la convierte en compañera de su vivencia urbana. En cuanto a los poetas que han trabajado sobre las calles del centro histórico, básicamente lo han hecho desde dos perspectivas: la de los que ven a las calles de manera general y a la de los poetas que para la particularizan, nombrándolas
y personificando en ellas nuevas simbologías urbanas. Sin duda alguna, la calle Real de Morelia sufrió algunas transformaciones en cuanto a su material de construcción y en cuanto al mobiliario que se encontraba también. En lo tocante a los edificios, no sufrieron mayores cambios, siguieron casi intactos, pero el vivir de la sociedad fue lo que cambió también. Las personas antes podían caminar libremente atravesando la calle por donde ellos quisieran, y hoy en día el tema es totalmente diferente. Se encuentra una organización vial, ya está señalada los carriles de cada sentido por el transporte del automóvil y ya no se marca conforme a carretas o tranvías. En conclusión, este trabajo de investigación nos ayudó a comprender y a entender aún mejor el tema de los caminos en la época colonial, no solo en Michoacán, sino en México, lo que significa la calle real, así como los tipos de mercancías que pasaban por ella para el sustento de la sociedad, que en algunos casos eran saqueados los cargamentos que se destinaban para otros lugares de relación comercial y consecuentemente había escasez de alimentos. Los caminos también sirvieron para medio de transporte público donde podían transitar carretas o caballos. Se formaba una comunicación social muy fuerte, a tal grado de contar con distintas clases sociales. El gobierno también obtuvo beneficios de los caminos, realizando retenes para controlar y poder mantener en orden la libre comunicación, estableciendo normas de tránsito. Hablar de las calles no siempre se trata de las personas que pasan por ella, o qué tipo de mercancías transitan y hacia dónde te dirigen. Este es el caso de la calle real, que se encontraba en un panorama más social y político, donde los gobernantes trataban de engrandecer su dominio o poder implantando hacia la sociedad, también demostrando la grandeza de la ciudad delante de las demás. Las personas y construcciones colindantes tratan de adaptarse a este cambio de realce social, mejorando las condiciones físicas de las vialidades y de los espacios. En la calle Real de Morelia se pretendió esta situación formando una avenida importante para la ciudad. Entender cómo la fotografía puede ayudar en la investigación de la infraestructura que había en la calle Real de Morelia, sus transformaciones, encontrar cambios urbanos, también cómo era la vivencia de las personas en ellas y poder ver el contraste del antes y del después de la calle Real. La importancia de las calles como una forma de traza para el urbanismo de la ciudad de Morelia en la época colonial, donde a partir de ellas se formaron las manzanas y lotes de cada edificio, cruzando la calle Real sobre ellas, atravesando de oriente a poniente, pasando por la catedral y la plaza principal, generando un ordenamiento urbano. La traza urbana no solo dividía las manzanas y la antigua Valladolid, sino también los cuarteles que el virrey de Mendoza ordenó establecer, junto con sus respectivos nombres, generando una sincronía de la relación de todas sus calles. Todas llevaban a espacios o edificios donde las personas normalmente visitaban o que requerían de su visita, como la catedral, la casa del diezmo, el hospital, etc. Las calles conformaban puntos de encuentro sociales de entre todos los asentamientos colindantes de aquel tiempo.
La importancia de las calles o calzadas en la antigüedad, como Tenochtitlán, un medio de comunicación que fue su origen y crecimiento y también fue su camino para la destrucción por los españoles. Esto se entiende que no todos los caminos que tomemos serán para bien, pero fuera de los acontecimientos malos viene la alegría, el manifiesto de las personas en sus calles, donde se pueden realizar fiestas, conmemoraciones, manifestaciones. Simplemente las calles son un espacio importante para la sociedad, no solo para transitar con carreteras o coches, sino marcamos el camino de los tiempos de una ciudad, como lo fue la ciudad de Morelia y la Ciudad de México. Las fuentes bibliográficas de este trabajo de investigación fueron las siguientes, que son las páginas web, libros, tesis y artículos científicos. Bueno, y esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención.